Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar un poquito con el tema 2. Vamos un poco salteados porque la parte práctica, como ya os dije, la desde las fotocopias que hay en fotocopiadora, la vamos a trabajar de manera presencial. Por lo tanto, los chicos que tuvieron clase el jueves, vamos a hacer la corrección de las ondas sísmicas mañana lunes o hoy, depende de cuando lo estéis viendo, ¿vale? Eso no lo voy a colgar en vídeo porque de manera presencial lo haré con los del miércoles, de tal manera que el miércoles hago la explicación, la corrección la haremos el jueves. Estas clases teóricas, por lo tanto, las tienen que ver, estas que voy a dar, tanto los de los dos turnos, vaya. Pero bueno, esto se lo diré mañana de manera presencial a los que sí que vayan a clase. Lo que sí que hemos visto todos, de manera presencial o no presencial y a nivel teórico, es las ondas sísmicas, que fue donde nos quedamos el otro día en el vídeo de YouTube, en el que os explicaba ondas P, ondas S y las características de cada una. No voy a repasarlo porque sería un poco, bueno, muy por encima. Las ondas P eran las rápidas, de tipo compresivo y que viajaban a través de todos los materiales. Las ondas S eran las ondas transversales, que se movían de arriba abajo perpendicularmente y la velocidad y la propagación iría recta, ¿vale? Y estos movimientos solo podían darse en materiales de tipo sólido. Por lo tanto, las ondas S no se transmitían a través de materiales líquidos o gaseosos, materiales fluidos, ¿vale? Eh, bueno, ahora habíamos leído un pequeño sismograma y aquí era donde nos habíamos quedado, que sí que voy a repasar un poquito, aunque esto ya os lo digo, lo veremos el miércoles, jueves a fondo, porque métodos sísmicos, de todos los métodos indirectos de estudio interno de la Tierra, el más importante. Vale, ondas P en una gráfica van a ser las ondas más rápidas, esto ya lo sabéis, ondas S las más bajas, las más lentas. ¿Qué es lo que me aporta el método sísmico? Voy a ir muy lento, luego con lectura de la gráfica e interpretación es lo que vamos a hacer miércoles y jueves. ¿Qué me aporta el método sísmico en el estudio interno de la Tierra? Básicamente, lo primero es que el interior de la Tierra no es uniforme. ¿Por qué? Porque las ondas no se propagan a la misma velocidad según vayamos en la profundidad. Es decir, hay discontinuidades. Y si hay discontinuidades, hay capas de la Tierra. Porque como hay discontinuidades sísmicas, sabemos que hay capas diferentes, corteza, manto y núcleo. O sea, lo primero que nos aporta el método sísmico es saber que tenemos corteza, manto y núcleo, tres capas, que a su vez se pueden subdividir en manto superior y manto inferior, núcleo externo y núcleo interno, aunque estas conclusiones no solo se sacan a través del método sísmico, ¿vale? Básicamente la primera discontinuidad es la discontinuidad de Morovici, situada en torno a los bueno, desde los 6 kilómetros de profundidad en el caso de la corteza oceánica hasta los 70 kilómetros de profundidad en la corteza continental, y la discontinuidad de Gutenberg, que se encuentra a 2.900 kilómetros. Esto lo vamos a ver en profundidad en el siguiente, nunca mejor dicho, en el siguiente tema, ¿vale? Porque vamos a ver las capas una por una, las discontinuidades, sus características, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que nos vaya sonando. O sea, descubrimos estas dos discontinuidades gracias al método sísmico, ¿vale? Y a la diferente velocidad de propagación de las ondas. Lo que vamos a trabajar, ya os digo, una vez más, miércoles y jueves, ¿vale? ¿Qué más me permite el método sísmico? Pues básicamente saber la profundidad de esas discontinuidades y saber el espesor de las capas. Básicamente estas serían las aportaciones del método sísmico, ¿vale? Recordar rápidamente que había dos modelos, el modelo geoquímico, el de corteza manto núcleo, y el modelo dinámico, el de litosfera, astenosfera, mesosfera y endosfera. Uno me decía la composición química, o se basa en la composición química de cada una de las capas, el primero, y el segundo, el modelo dinámico, se basa en el comportamiento de las capas, si es más rígido, si es más plástico. Entonces, mezclando las aportaciones del método sísmico con otros métodos, se llegó a saber eh, estos dos modelos de estudio interno de la Tierra, ¿vale? Vamos con el método magnético. Ya os digo que el método sísmico lo completaremos con la práctica que vamos a hacer en clase. Esto es más teórico. Método magnético, página 36 de vuestro libro, se basa en el estudio de la magnetosfera, del campo magnético terrestre. Voy a explicarlo muy por encima porque, bueno, pese a que es tanto el método magnético como el gravimétrico lo voy a explicar muy por encima, qué es el concepto teóricamente y sobre todo las aportaciones, que es lo que nos interesa, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es medir la magnetosfera. La magnetosfera es el campo magnético que se crea como consecuencia de que el núcleo externo líquido gira alrededor del núcleo interno sólido. El núcleo externo líquido, ambos compuestos por metal, y cuando un metal gira a suficiente velocidad sobre otro metal, produce un campo magnético. Este campo magnético, cuando fuera de la Tierra, interacciona con el viento solar y nos protege de ese viento solar, crea un escudo de protección, ¿vale? Esa sería un poco la función que tiene el campo magnético.
¿Cuál es su utilidad en geología? Pues en geología hay varias utilidades, pero vamos a la más interesante. Y es que el magnetismo terrestre puede quedar registrado en un tipo de minerales llamados los minerales ferromagnéticos, ¿vale? Los minerales ferromagnéticos, como su propio nombre indica, quiere decir que por su composición rica en hierro, son capaces de preservar la polaridad de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Vale, imaginaros que yo ahora mismo cojo una brújula y la sitúo. Bueno, la sitúo no, iba a decir la sitúo mirando al norte, no. La gracia de una brújula es que la sitúas y ella te va a marcar el norte, ¿verdad? No la tienes que poner tú mirando al norte, sino que ella misma pues te va a marcar el polo norte magnético, ¿no? Todos habéis utilizado una brújula, la habéis visto mil veces, ¿no? Vale, lo interesante de esto, que es lo que voy a explicar conceptualmente, es que hay rocas que de la misma manera que las brújulas se sitúan sus minerales cuando, por ejemplo, esa roca se forme. Imaginaos una dorsal oceánica, sale magma líquido, ¿no? Y el magma se solidifica, ese magma rico en hierro. Bueno, pues cuando se solidifique, los minerales van a quedar orientados mostrando el norte magnético, ¿vale? Entonces cuando yo estudie esa roca voy a poder saber dónde está el norte magnético, ¿vale? Hasta aquí la idea, ¿no? Ese campo magnético va a quedar preservado en la roca que acaba de solidificar. ¿Entendido? Vale. Pero ¿cuál es el interés de esto que os estoy contando? Pues el interés de esto que os estoy contando es el paleomagnetismo, el estudio del magnetismo que ha quedado fosilizado, bueno, entre comillas, cuando no tendría que entrecomillar, ha quedado fosilizado en las rocas, a través de estos minerales ferromagnéticos. De tal manera que cuando yo estudio esa roca, puedo saber dónde estaba el norte magnético. ¿Qué interés tiene esto? Pues el interés que tiene es que el norte magnético no siempre ha estado donde está hoy, sino que cada X tiempo se invierte la polaridad. Es decir, de vez en cuando, geológicamente, en un tiempo relativamente corto, el polo norte cambia. Y en vez de estar donde hoy sabemos que está el norte, más o menos coincidiendo con el polo norte geográfico, ¿no? Sabéis que no coincide del todo. Si no lo sabéis, os lo cuento. El polo norte geográfico y el polo norte magnético no es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, de hecho, mira, aquí lo tenéis marcado. Polo norte geográfico sería este de aquí y el magnético tiene una cierta inclinación, ¿vale? Bueno, pues el polo norte magnético no siempre ha estado ahí, sino que cada X tiempo se invierte. De tal manera que si yo pusiera una brújula en un momento de la Tierra, de la historia de la Tierra, en el que está invertido, esa brújula no me señalaría el polo norte de hoy, sino que me señalaría el polo sur. O sea, estaría invertido. Y si vuelve a cambiar, volverá a cambiar. Es decir, volverá a marcarme el norte normal y luego volverá a cambiar y se ha invertido. De tal manera que ha habido momentos en la historia de la Tierra en la que el polo norte magnético ha estado en posición normal, es decir, como hoy, como normal, porque es como la tenemos hoy, la consideramos normal, y ha habido otras veces en las que ha estado invertida, es decir, que el norte magnético estaría en el sur geográfico. ¿Entendéis la idea? O sea, se va invirtiendo cada cierto tiempo. Bueno, y seguiréis pensando, vale, y aparte de poder descubrir eso gracias a estas rocas, que eso está muy bien, no le veis mucha importancia. Entiendo que ahora mismo digáis, bueno, sigo sin ver la importancia que, por ejemplo, sí que me daba el método sísmico, joder, que me dice que hay capas dentro, que eso no lo puedo comprobar, pues tampoco le veo, sigo sin ver qué interés tiene para el método, para el estudio interno de la Tierra. Vamos a ello con este dibujo. Y este dibujo, chicos, es la clave. Esta es una de las claves sobre las que se sustentaron en los años 50 la tectónica de placas, ¿vale? La tectónica de placas, como sabéis, la teoría global que vamos a estudiar en el siguiente tema, en los siguientes temas, en plural. Y es una teoría que dice que las placas tectónicas en las que está dividida la Tierra, ya veremos un mapita de estas placas, bueno, pues se mueven entre sí y como consecuencia de esos movimientos pues se forman las cordilleras, las fosas abisales, las dosadas oceánicas, en definitiva el relieve de la Tierra. Es decir, es como la explicación global de por qué la Tierra físicamente es como es, ¿vale? ¿Qué se descubrió gracias a este método magnético? Fijaros, estudiando el fondo oceánico durante la Guerra Fría, justo después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, seguro que habéis visto alguna peli de la Unión Soviética y los estadounidenses y submarinos y tal. Hay una que se llama A la caza del octubre rojo, que es bastante mítica, con Sean Connery creo que salía, no sé si me lo estoy inventando, pero bueno, que va de submarinos y tal. Entonces, en ese entorno de Guerra Fría se desarrolló una tecnología muy importante que era el sonar. Y con el sonar, lo que se detectaba, el sonar es como una especie de radar, ¿no? Pero
para el fondo marino, se detectó que en el medio de los océanos, principalmente en el océano Atlántico, se descubrió una cordillera. O sea, se veía que el océano era prácticamente una llanura abisal, una gran llanura en la que no había absolutamente ningún relieve importante, pero de repente en el centro del Atlántico y atravesando todo el océano Atlántico, una gran cordillera. Vale, esa gran cordillera, pues en un principio, a ver, evidentemente cuando te encuentras algo que no tiene mucha lógica que esté ahí, pues en ciencia ya te preguntas cómo diantres ha llegado a formarse eso ahí y qué importancia tiene. Porque tiene que tener una importancia. Una cordillera que atraviesa el océano Atlántico en el puñetero medio, perdón por lo de puñetero, pues tiene que tener una importancia. Vale, lo que vieron, fijaros, es que a ambos lados de esa dorsal, fijaros en la imagen que estoy señalándolo, a ambos lados de la dorsal se registraban de manera simétrica, se registraban polaridades normales e invertidas en las rocas que había creadas, a ambos lados de la dorsal. Entonces este señor de aquí, el señor Hess, con otro científico llamado Robert Diaz, que no sé cómo se pronunciará, Díaz, o bueno, no sé, o igual es Díaz, porque es TZ, bueno, da igual, eso no es lo importante. Lo que observaron fue lo siguiente, o lo que propusieron fue lo siguiente, que por esa gran cordillera central saldría expulsado magma, ¿vale? Ese magma solidificaría y por el mero movimiento ascendente de la dorsal, esto se iría expandiendo, se iría moviendo, ¿vale? Desde la dorsal hacia ambos lados. ¿Y qué era lo que sustentaba esto? Pues el hecho de que descubrieron que las rocas del fondo oceánico tenían de manera simétrica, fijaros en el dibujo, polaridad invertida, polaridad normal, polaridad invertida, polaridad normal. Es decir, la banda gris es invertida, la banda blanca normal, y lo que nos encontramos es normal invertida, normal invertida, normal invertida, de manera simétrica, normal invertida, normal invertida, normal. Y además con los mismos grosores. Cuando yo me encuentro esta banda gruesa, me encuentro esta banda gruesa. Cuando me encuentro esta otra delgada, esta otra delgada. Y así sucesivamente. Y además coincidió, esto se descubrió posteriormente, que las edades de estas rocas iban de las más jóvenes, las que estaban cerca de la dorsal, a las más antiguas, las que estaban más alejadas. Por poner un ejemplo, imaginaos que esto tiene 1.000.000 de años, que estas tienen 10, que esta y esta tienen 20, que esta y esta tienen 30, que esta y esta tienen 40 y esta 60, ¿vale? Propusieron así que es a través de las dorsales oceánicas, le dieron ese nombre a las cordilleras submarinas, que es a través de las dorsales oceánicas donde se produce la creación de corteza oceánica, ¿vale? Y además lo vieron claramente por el estudio de la antigüedad de los minerales y de la polaridad normal e invertida, del estudio del paleomagnetismo. Por eso es tan importante el estudio del método magnético, porque a través de él se descubrió la teoría del fondo de expansión del fondo oceánico y que será el pie para que se desarrolle en el año 1968, si no me equivoco, la teoría de la tectónica de placas, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, es una prueba fundamental para saber cómo se mueven las placas. Aquí estamos descubriendo dónde se crea la corteza oceánica, qué está empujando a las placas. Posteriormente se descubrirían, porque claro, no solo se puede crear, en algún sitio se tendrá que destruir placas. Lo veremos más adelante. Esas son las zonas, por ejemplo, como la fosa de las Marianas, las zonas de subducción, o como la zona de subducción que podemos encontrarnos en el Océano Pacífico pegado a Sudamérica, ¿vale? Que como consecuencia pues forma los Andes en el continente sudamericano, ¿vale? Chicos, ¿entendido el método magnético y la expansión del fondo oceánico? Bueno, pues revisaros muy bien página 36 y 37 del libro, donde se explica esto, más o menos. Se explica un poco lo que es el método magnético, el origen del campo magnético, todo esto os lo he contado un poquito por encima. Revisároslo, haceros un pequeño resumen. Os define paleomagnetismo, esa definición hay que sabérsela, ¿vale? Recordaos que simplemente es pues, el estudio del magnetismo pues, existente en otras épocas geológicas y que ha quedado fosilizado en las rocas. Explica las inversiones, cómo se producen las inversiones del campo magnético y, bueno, pues la teoría de la expansión del fondo oceánico. Revisaros muy bien esas dos páginas, sería lo que tenéis que hacer mañana y un pequeño resumen, ¿vale? Para pasado mañana voy a explicar el método gravimétrico y el flujo térmico. Y terminaremos la teoría de este tema, chicos. Trabajaremos la práctica con los no presenciales, con los que no presenciales de mañana y pasado, miércoles y jueves, por lo que tanto, el jueves finalizamos el tema. Y os dejo la siguiente semana para hacer las actividades de la página 41 y algunas más que os voy a dejar de las fotocopias.
y el esquema final del tema. Y finalizamos este tema. Como veis es bastante cortito, pero es muy importante para el siguiente tema, el tema 3, que van unidos. No se puede estudiar el tema 2 sin estudiar el tema 3, chicos. Nos vemos mañana a través de vídeo y presencial a los presenciales. Hasta mañana.